En el video de hoy vamos a ver los niveles y registros del habla. ¿Por qué el habla? Porque como vimos en los videos anteriores, el habla es la realización concreta de nuestro lenguaje. La lengua es un concepto abstracto. El habla es el concreto. Lo que nosotros cuando nos comunicamos, lo que utilizamos es el habla. Tenemos distintos niveles y registros que van cambiando dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos hablando con un compañero de curso, va a ser muy distinto cuando estamos hablando con un profesor. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra comunicación en sí va a ser distinta. Al igual como es distinta cuando estamos en una fiesta, o cuando estamos en la calle, o cuando estamos con la polola, con el pololo. Todo cambia, la situación comunicativa determina nuestro lenguaje. Para trabajar en este tema vamos a distinguir dos variables. La variable de lo oculto y lo inculto y la variable de lo formal y lo informal. Estas variables van a producir diferentes combinaciones: culto formal, culto informal, inculto formal e inculto informal. ¿En qué consiste esta primera variable de lo oculto? Tiene que ver fundamentalmente con la educación que tiene el hablante sobre su propia lengua, lo que le garantiza un mayor dominio, más rico en palabras, es decir, mayor léxico y más preciso, mayor capacidad para dar a entender específicamente lo que quiere dar a entender. Al contrario que el registro inculto se caracteriza por un léxico pobre y un lenguaje que se limita a lo concreto, la dificultad de poder adentrarse en conceptos abstractos. Por lo mismo, todo aquello que le falta al registro inculto para poder darse a entender mediante palabras, lo soluciona mediante su gestualidad. Por eso mismo uno puede más o menos constatar que en la mayoría de los casos los hablantes incultos son mucho más expresivos corporalmente hablando. Entonces, vamos a ver ahora la distinción entre formal e informal. La distinción entre formal e informal tiene que ver con la situación comunicativa. Ya vimos recién que culto e inculto se relaciona con los niveles del hablante. Ahora esto se va a referir al contexto, a la situación que rodea la comunicación. Y nos encontramos frente a dos variables: formal e informal. Tal como dice su nombre, por ejemplo, lo vamos a llevar inmediatamente a un ejemplo. Si vamos a una entrevista de trabajo y nos piden ir de manera formal, nosotros ya estamos claros qué situación comunicativa va a haber ahí. Nuestra ropa va a ser formal, nuestra forma de hablar va a ser distinta a cuando nosotros estamos en una situación informal. Por ejemplo, con nuestros amigos, no vamos a ir vestidos de una manera formal, sino que vamos a ir de una forma que es más relajada. Por lo tanto, esto tenemos que tener en claro que se relaciona netamente con el contexto que rodea la situación comunicativa. Ahora vamos a ver y ejemplificar cada registro con ejemplos de una situación particular. Vamos a empezar con el registro culto formal. ¿Cómo lo vamos a caracterizar? Vamos a decir que tiene un mayor léxico, es mucho más preciso y tiene facilidad para adentrarse en ideas abstractas. Está, por otro lado, determinado por una situación de formalidad, en la que hay una simetría comunicativa, es decir, una persona, al menos de quienes participan, es una autoridad. Nos vamos a encontrar con comunicaciones culto-formales, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, en una disertación, en la reunión de un consejo, en un estudiante comunicándose, por ejemplo, con el director del colegio o con su profesor. A su vez, el registro culto informal nos presenta este mismo hablante que tiene dominio de la lengua, pero en una situación de mayor relajo. Imagínense el mismo profesor que anteriormente disertó en un registro culto formal, a la salida de su disertación, conversando con sus amigos, con sus colegas, en un tono mucho más ligero, o como ustedes mismos cuando hablan en los recreos con sus compañeros. La otra variable es cuando tenemos inculto formal o inculto informal. Como ya vimos, el inculto es cuando hay una pobreza léxica. Esta pobreza léxica también se da dependiendo de la situación, si es formal o informal. Inculto formal es cuando el hablante trata de realizar este habla de manera correcta, pero no le resulta. Por lo tanto, hay una pobreza léxica,
hay muchas muletillas cuando yo digo es decir, es que, cuando lo decimos a cada rato, o cuando tratamos de hablar, de pronunciar léxicos correctos, pero los pronunciamos de manera errónea. Como por ejemplo la palabra toalla, que en realidad se dice toalla, pero la gente cree que pronunciándolo, porque se cree que está en una situación formal y lo pronuncia de manera correcta, dice toalla. Por otro lado tenemos el inculto informal. Esto es cuando ya la norma se vuelve marginal, cuando ya no hay norma, cuando se le denomina la antinorma, cuando hablamos con palabras con palabras erróneas, cuando hablamos con garabatos, cuando no hay una sintaxis y una gramática correcta, cuando la oración no va coordinada, sino que hablamos de cualquier forma.